El recorrido de los israelitas desde Egipto hasta Canaán. En este mapa tenemos en esta parte el mar Mediterráneo, todo esto que corresponde a Egipto, esto que ahora es Israel, y en esta parte encontramos Jordania y Arabia Saudita. Bueno, el recorrido empieza en Ramasés, en esta parte. En este punto salió el pueblo de Israel de Egipto junto con Moisés. Después de ser esclavos por más de 400 años, fueron liberados por el faraón. Se dice que cerca de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, salieron con todo su ganado y además con todo el oro y las platas que los egipcios les habían dado. Su destino era Sucot. Esto lo encontramos en Éxodo 12, del versículo 37 al 51. La fecha de interpretación tardía los sitúa entre el año 1290 a 1250 a.C. El segundo punto es Sucot. Tras salir de Egipto, el pueblo de Israel se detuvo aquí en Sucot. Este lugar representa el inicio de la vida nómada y la transición de la esclavitud a la libertad. El nombre Sucot se deriva de la palabra Sukkot, que significa cabaña o refugio temporal, donde Dios protegió a los israelitas tras salir de Egipto. Aquí aparece por primera vez la columna que Dios puso como escudo entre el ejército egipcio y el pueblo de Israel. Después acamparon en Etán, que era la entrada al desierto. Esto lo encontramos en Éxodo 13, del versículo 20 al 22. En esta parte encontramos otro punto que se llamó Pi Hajirot. En este punto fue cuando acamparon los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Este sitio era un valle cerrado. Esto generó la impresión de que los israelitas quedaran atrapados, provocando la persecución del faraón. Aquí es donde Dios obra milagrosamente a través de Moisés, abre el mar para que el pueblo pasara al otro lado, impidiendo así que los egipcios los alcanzaran. Esto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 14, del versículo 1 al 31. El siguiente punto se llama Mara. Los israelitas caminaron 3 días por el desierto de Sur sin hallar agua. Al llegar a Mara encontraron agua, pero no podían beberla, porque era amarga. De ahí el nombre Mara, que significa amargura. El pueblo murmuró contra Moisés, quien clamó a Dios, quien le mostró un árbol para echar en las aguas, volviéndolas dulces y bebibles. Esta parte se encuentra en Éxodo 15, del versículo 23 al 26. Posteriormente tenemos Elín, que fue otro punto que encontramos en Éxodo 15, 27. Y encontramos que después de estar en Mara, Dios los lleva a acampar a Elín, donde era un oasis de abundancia y descanso. En este lugar encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras, donde acamparon y reposaron, simbolizando provisión y restauración por parte de Dios. Posteriormente encontramos en esta parte del desierto de Sin. Los israelitas llegaron al desierto de Sin entre un mes y mes y medio aproximadamente después de salir de Egipto. En este lugar empieza la murmura contra Moisés y Aarón por falta de comida, anhelando anhelando la comida que tenían cuando eran esclavos en Egipto. Dios respondió
a sus quejas, proveyendo milagrosamente codornices por la tarde y maná cada mañana, estableciendo reglas para su recolección diaria. Aquí se menciona el día del reposo, que era cuando no podían recolectar nada. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 16 de los versículos 1 al 36. El siguiente punto se llama Refidim. En este punto encontramos Refidim. El pueblo sigue avanzando y llega a Refidim, a muy poca distancia del monte Sinaí. En este lugar el pueblo vuelve a murmurar por la falta de agua. Entonces Dios ordena a Moisés que golpeara con su vara la peña y brota agua en abundante. Esta parada es importante porque es la primera vez que los israelitas tienen un enfrentamiento con otro pueblo llamado los amalecitas. Se menciona por primera vez a Josué liderando la batalla. Moisés a lo lejos cuando levantaba la mano, los israelitas ganaban y todo lo contrario cuando la bajaba. Aún así Dios les dio la victoria, demostrándoles que Él estaba con su pueblo. Éxodo 17. En esta parte encontramos el monte Sinaí. Después de cerca de 45 días o casi 2 meses, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, donde permanecerá y acampará por poco más de un año. Esta estadía abarca eventos muy importantes. Uno es el pacto de Dios con el pueblo, la entrega de los 10 mandamientos y leyes civiles y las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Por primera vez se establece un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, un lugar sagrado apartado para el culto específico donde Dios habitaba. En este mismo lugar se contenían las tablas de la ley, además de que se establece la función del sacerdocio y los levitas. Después del monte Sinaí se perfilan otra vez hacia el desierto, en dirección al monte Nebo, donde estarán alrededor de muchos años. En este punto, el libro de Números capítulo 11 del 10 al 30 menciona que el pueblo se quejaba otra vez por falta de comida. Esta frustración llegó a Moisés y es cuando Dios le dice que reuniera a 70 ancianos para ayudarle a gobernar. Después tenemos otro punto llamado Ezion Geber. En esta parte Dios le dice a los israelitas que si pasaban por la tierra de Edom no deberían apoderarse de ningún territorio. Esto se debía a que Edom era nación hermana de Israel, descendiente de Esaú, y en parte al que el territorio de los edomitas se los había dado. Indicaciones similares se aplican a las relaciones de Israel con las naciones de Moab y Amón, ambas también con Israel, descendientes de Lot. Este lugar se llama Cades Barnea. Fue lugar de rebelión e incredulidad donde los israelitas se negaron a entrar a Canaán tras el reporte de los 12 espías. Dios ordenó subir y poseer la tierra, pero el pueblo se rebeló, dudó de Dios, lo que resultó en una estancia de años y años estancados en el desierto. Una vez intentaron subir a pelear sin la autorización ni la presencia de Dios, resultando en una derrota ante los amorreos. Moisés enfatiza que en Cades Barnea se rebelaron formalmente contra el mandamiento del Señor su Dios. Aquí es una parte en donde permanecieron los 38 años en el desierto.
Aquí en esta parte, en río Arnón, Dios ordenó a los israelitas levantarse y cruzar el río, entregando en sus manos a Sejón, el rey amorreo de Hesbón. Esta batalla victoriosa simboliza el fin de la marcha pacífica y el comienzo de la toma de la posesión de la tierra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 2, del versículo 24 al 37. Después tenemos el monte Nebo en el libro de Deuteronomio capítulo 34. Este lugar representa la última parada. Los israelitas estaban acampados en las llanuras de Moab cerca del monte Nebo. Después de su travesía de 40 años, en este lugar Moisés subió al monte, vio la tierra de Canaán y murió allí. Fue enterrado en un valle cercano a Moab, no sin antes ratificar y renovar el pacto de Dios con la nueva generación de Israel. Este lugar no fue un sitio de campamento prolongado en el pueblo. En esta parte tenemos la llanura de Moab. Como mencionamos anteriormente, el pueblo de Israel terminó su travesía de 40 años desde Egipto y acampó junto al río Jordán frente a Jericó. Antes de que Moisés muriera, Dios le ordenó que los israelitas conquistaran Canaán, expulsaran a sus habitantes, destruyeran sus ídolos y repartieran la tierra. En esta parte tenemos el río Jordán. En este punto es cuando Josué ya lidera el pueblo de Israel, quien cruzó milagrosamente en seco, llevando el arca del pacto. Al tocar los sacerdotes el agua, el río se detuvo arriba, permitiéndoles el paso. Tras cruzar, circuncidaron a la nueva generación y celebraron la Pascua en Gilgal. Por último, tenemos a Jericó, el pueblo de Israel, el pueblo que Israel conquistó mediante la obediencia de instrucciones de Dios. Marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días con el arca del pacto. Los sacerdotes tocaron trompetas y al séptimo día, al gritar tras 7 vueltas, los muros cayeron. Israel tomó la ciudad. Destruyeron a todos sus habitantes y animales. Esta batalla milagrosa simboliza la fe y la obediencia incondicional del pueblo de Israel a las órdenes de Dios.